Buenas noches, es un gusto nuevamente estar con todos en este tiempo de devocional, donde hemos estado compartiendo de diferentes temas, pero todos enfocados a la palabra del Señor, a que ministre nuestra vida, a que nos llene de su amor y entendamos que tenemos que obrar en amor en todas las cosas que hacemos. Esta noche, antes de iniciar, vamos a pedirle a Alica Jimena que nos introduzca en el devocional orando, si es que le vamos a dar el tiempo a ella para que lo haga. Señor Jesús, gracias por este día que nos has dado, gracias porque tenemos aquí en la casa, gracias porque no tenemos esa enfermedad y guárdanos todo este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. 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 Esta noche vamos a hablar un poquito acerca de la confianza que debemos de tener en Dios cada uno de nosotros. Y para ello yo quiero que usted busque ahí Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. El tema de hoy es confiando en Dios. Y aquí en este versículo de Gálatas, Pablo nos dice qué debemos de hacer para poder vivir confiados en Dios o confiando en Dios. Entonces dice la palabra del Señor: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, como usted puede ver, Pablo está dando instrucciones a los cristianos, a los hermanos de la iglesia que estaba en Galacia, y entonces lo que les dice es: vivan por el Espíritu. Es tan importante aprender a vivir por y en el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo fue dejado aquí en la tierra para beneficio de nosotros los creyentes. Con la ayuda de Él podemos alcanzar todas las cosas que Jesús ha diseñado, dispuso que nosotros hiciéramos en la tierra. Así como Él hizo la obra en la tierra, Él espera que nosotros también la hagamos. Pero Él entiende que no podemos hacerlo solo por nuestras propias fuerzas, nuestros propios medios, sino que necesitamos el auxilio, la ayuda de alguien, de una persona poderosa, y en este caso es el Espíritu Santo. Todos los creyentes de todos los tiempos que han hecho la obra que les fue encomendada, que la comenzaron y la finalizaron, tal como Pablo dice: he finalizado la carrera. Entonces todos ellos aprendieron a depender del Espíritu Santo. Entonces aprendieron a vivir por el Espíritu, no por las fuerzas, ni por las circunstancias, ni por nada. Y eso los conllevó a no depender, a no seguir los deseos de la naturaleza pecaminosa con la que nosotros nacimos, crecimos, la cual hoy ha sido quitada de nuestro ser, pero que como todavía hay imperfección en nosotros, todavía nos afecta. Y de la única manera que va a ser eliminada totalmente de nuestra vida es cuando aprendamos a depender del Espíritu Santo. Entonces fíjense que cada vez que usted y yo sentimos o nos frustramos o nos desanimamos o nos sentimos abandonados, cuando usted y yo tenemos esos sentimientos negativos o pensamientos y decimos: sí, nadie me quiere, allí en ese momento estamos dejando de confiar en Dios. ¿Por qué? Porque estamos diciendo: nadie me quiere. O sea, estamos afirmando que ni Dios
nos quiere a nosotros, y lo cual no es cierto. ¿Y por qué sucede eso? Porque simple y sencillamente hemos puesto nuestra mirada en la circunstancia y no en Dios. Y la circunstancia siempre va a ir o se va a unir a los deseos carnales, sea positiva o negativa. Un buen deseo es querer vivir bien, pero eso va a ir siempre, se va a asociar a la circunstancia. Tener un buen trabajo, sacarse la lotería, hacer un buen negocio, diferentes cosas. Eso es lo que piensa el mundo. Pero vivir bien, tenerlo todo, es tener al Señor en nuestras vidas, tener el auxilio del Espíritu Santo, tener a Dios como Padre de nosotros, saber que somos bendecidos con toda bendición de los lugares celestiales. Entonces las cosas cambian. Entonces cuando nosotros empezamos a ver la circunstancia, cuando empezamos a ver el momento que estamos pasando y dejamos de ver a Dios, entonces dejamos de confiar en Dios. ¿Qué fue lo que pasó a los discípulos cuando iban en la barca? Iban tranquilos en la barca. Iba Cristo con ellos en la barca. Iba a la par, dormido, pero iba con ellos. Y no crea que era una embarcación enorme en donde unos iban a 5 metros separados. No, era una barca de pescadores. Probablemente tenía 4 o 5 metros la barca de largo. Entonces iban ahí juntitos. Y Jesús tenía sueño y se durmió. Y entonces le dice, ¿qué no ves que perecemos? ¿Por qué? Porque se enfocaron en la tormenta, se enfocaron en las olas y no se enfocaron en el Señor que ordenaba a las olas y a los vientos calma. Dejaron de confiar en Él, lo habían visto hacer milagros, venían de hacer milagros, de ver los milagros que Jesús hacía. Pero cuando la situación tocó las vidas de ellos, entonces dejaron de confiar en el Señor y se enfocaron en las circunstancias. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Dejamos de confiar en el Señor y vemos la circunstancia y la vemos tan enorme que pensamos que no hay salida. Y perdemos la mirada, perdemos de vista al Señor. La palabra en Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oiga, entonces, ¿dónde tiene que estar puesta nuestra mirada? En Jesús. Siempre, independientemente de la situación, de la circunstancia, del momento que estemos pasando. Yo no le digo que no va a venir aquel sentimiento, aquel pensamiento de frustración, de desánimo, de abandono, de lo que sea. Claro que va a llegar. ¿Por qué? Porque eso es lo que utiliza el enemigo para desestabilizar nuestra vida, para hacernos perder la firmeza a la cual hemos sido llamados y en la cual debemos de permanecer. Por supuesto que va a llegar, pero lo importante es cómo salimos de la situación, cómo manejamos la situación. Si dejamos que el pensamiento se anide en nuestra mente y eso empieza a ganar terreno, vamos a dejar de ver al Señor y vamos a ver las circunstancias. La gente dice, ni la muerte tiene solución. ¿Cómo no? Cristo dio la solución. Él es la solución para la muerte, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Ahí se solventó la muerte para el que cree. Claro, para el que no cree, no va a resucitar para vida eterna, sino que va a resucitar para muerte eterna. Entonces, fíjate, Dios nos ha dado, tanto a usted como a mí, su Espíritu Santo y su gracia. ¿Y sabe para qué? Para ayudarnos en toda circunstancia. Dios no dijo, te voy a ayudar solo en estas situaciones y en estas no. No,
Jesús dijo, y rogaré por el otro consolador, el cual mi Padre les enviará para que esté con ustedes todo el tiempo. Entonces el Espíritu Santo ahí está. Él va a estar presto a ayudarnos en cualquier situación que se nos cruce por el camino. Entonces, cuando el sentimiento negativo llega y se anida en nosotros, es una alerta de que estamos dejando de depender del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en ver cómo hacemos a nuestra manera para resolver aquello. Dice Juan 21:18, en verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás tus manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Lo que Jesús le estaba diciendo es, cuando tú eras joven y no me conocías a mí y no conocías del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, entonces hacías lo que querías. Te montabas en la barca a tales horas y salías a tales horas, te ibas a vender, si querías vendías y lo vendías a tanto, esto y lo otro. Pero hoy, cuando hayas madurado y hayas conocido al Espíritu Santo, entonces Él te va a decir qué hacer. Y yo quiero mostrárselo a la luz de la palabra, que eso sucedió. Hechos 2:4 dice lo siguiente: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Por qué hablaron otras lenguas que no conocían? ¿Acaso tenían ellos la capacidad de hacerlo? ¿Acaso los habían instruido en hablar diferentes idiomas? ¿Acaso habían ido al colegio para aprender o a la escuela para aprender a hablar otros idiomas? No. Y de repente empezaron a hablar otras lenguas. Por eso dice que cuando los oían hablar, los medos, los persas, los romanos, los estos, todos los que se reunieron alrededor del lugar donde ellos estaban, quedaron sorprendidos porque los oían hablar en su idioma. Pero el que dio la capacidad, el que ayudó en ese momento fue el Espíritu Santo. Según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Oiga, entonces no todos hablaban iguales. Ahí el Espíritu intervenía y les ponía el idioma, el lenguaje en el que iban a hablar. Y dice el versículo 38, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro no era un predicador, nunca fue a una escuela a aprender a predicar, pero ese día se echó un sermón. Él y los demás compañeros predicaron de una manera tan excepcional, tan llena del poder de lo alto, que se añadieron miles ese día. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que les había sido dado ejerció la ayuda, la dirección, la guianza sobre ellos y pudieron hacer la obra. ¿Usted cree que no era una situación difícil tener a 5,000 personas ahí reunidas? Si es difícil hablarle a 50 o a 100, le tiemblan las piernas a uno, se tartamudea a uno, le vienen pensamientos a uno, y si me equivoco, y si esto, y si lo otro. Y eso es que uno lo han entrenado. Ahora imagínense ese hombre que era la primera vez que les hablaba a 5,000 personas. No era fácil, era una situación difícil. Pero se dejó llevar por el Espíritu de Dios. Fue lleno del Espíritu primero, y luego el Espíritu le dijo qué decir. Todo lo que había oído de Jesús, el Espíritu empezó a recordárselo, y entonces fluían las palabras, porque venían de su pensamiento que el Espíritu Santo estaba poniendo. Y empezó a hablar y hablar. Y su mensaje fue tan impactante que le dijeron, ¿y ahora qué tenemos que hacer, Pedro? Y entonces la respuesta de él, arrepiéntanse y sean bautizados.
estaban compungidos de corazón, dice la palabra. Cuando nosotros entendemos esto, entonces vamos a comprender que cada vez que venga el sentimiento, el pensamiento negativo, me debo de pensar y me debo de acordar que el Espíritu Santo está obrando en mi vida. Porque si no lo hago, entonces yo estoy intentando hacer esto, y esto fue una expresión que dijo la hermana Joyce Meyer. Estoy intentando, decía ella, ser el Espíritu Santo Junior. Oiga. Y el tal Espíritu Santo Junior no existe. No lo hay. Ella lo puso refiriéndose a que cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera, resolverlas a mi manera, entonces yo estoy intentando ser el Espíritu Santo Junior. Y eso no puede ser. No existe tal ser. Existe un solo Espíritu Santo. Muchas personas son luchadores independientes, luchan con un espíritu independiente, no les gusta depender de Dios. Y lo más tremendo de ellos es que llegan a tales puntos, personas que se han suicidado, han quedado frustradas toda su vida. ¿Por qué? Porque intentaron hacer las cosas que son de Dios. Depender de Dios para todo puede ser difícil, definitivamente. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a Él. Estamos acostumbrados a hacer las cosas como nosotros creemos que deben de hacerse. Pero es la clave de la victoria que necesitamos todos los días de nuestra vida. En la medida que aprendamos a depender de Dios a través del Espíritu Santo, en esa medida vamos a ir siendo victoriosos cada día. Soy más que vencedor, ¿cómo dice? En Cristo Jesús. Oiga, no dice soy más que vencedor en mis fuerzas. No dice soy más que vencedor por mis medios. No, dice soy más que vencedor en Cristo Jesús. O sea, fuera de Cristo, Pedro le dijo, Señor, ¿y a dónde iremos si solo tú tienes palabras que son vida eterna? En otras palabras, lo que le estaba diciendo Pedro, Señor, si no estoy contigo, no soy nada, no tengo a dónde ir. Pero contigo soy todo. Entonces, tenemos que aprender a caminar, a depender del Espíritu de Dios. Porque para eso lo dejamos, no para otra cosa. En la medida que dependamos de Él, Él nos va a guiar, nos va a direccionar, nos va a llevar por el sendero. Y que cuando nos caigamos, Él nos va a levantar, y cuando vayamos desviándonos, nos va a traer de regreso al camino correcto. Dice 2 de Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En la medida que somos débiles, o sea, expresémoslo de esta manera, en la medida que somos humildes, que nos hemos humillado, en la medida que aprendemos a ser dependientes, porque reconocemos que hay otro más grande y más fuerte y más poderoso y que lo conoce todo, entonces en esa medida el poder de Dios obra y perfecciona nuestra vida. Y entonces, cuando aprendemos a depender de Dios, nos basta la gracia, no hay otra cosa más. La gracia es suficiente. ¿O usted cree que Dios lo salvó y lo ayudó a salir del lodo cenagoso, del hoyo profundo en el que estaba usted y que estaba yo y todos los demás hermanos y hermanas? Y entonces le dijo, vaya, ok, ya te saqué de ahí, y ahí ve cómo te va en la vida. Defendete vos solo. ¿Usted cree que Dios hizo eso? No,
Por supuesto que no, no, dice Lucas. Dios nos salvó para, uno, volverse Padre de nosotros siendo salvos, y dos, para auxiliarnos en toda circunstancia. Pero, así es, pero tenemos que aprender a depender de Él. Es Él quien nos quita todos esos sentimientos, todos esos pensamientos. Entonces, tenemos que aprender a confiar, a depender de Él. ¿Por qué? Porque Él quiere guiarnos y ayudarnos. Y en la medida que lo dejemos hacerlo, entonces Él lo va a hacer de la mejor manera. Gálatas 5:16, para ir terminando, si lo volvemos a leer, dice lo siguiente: así digo, vivan por el Espíritu. Oiga, entonces nos exhorta a aprender a caminar y a vivir por el Espíritu. ¿Para qué? Para no satisfacer, para no seguir los deseos del pecado, los antojos, los deseos de la carne. No está, Dios en ninguna parte dice conquisten la carne. No podemos. Si usted intenta conquistar su carne, lo que usted va a conquistar es frustración. Va a conquistar desánimo, desaliento. Se va a sentir solo, que no puede lograrlo. Y así es. ¿Por qué? Porque no tenemos la suficiente fuerza para poder eliminar de nosotros los deseos y los antojos pecaminosos de la carne. Eso es obra del Espíritu. ¿Cuándo? Cuando nos sometemos a su gobierno, a su autoridad. Y entonces confiamos que Él va a hacer el mejor trabajo. Entonces debemos de elegir dejar de vivir la forma independiente de vida que tenemos. Y en lugar de eso debemos de aprender a confiar en el Espíritu Santo de Dios. Y le aseguro que no nos vamos a arrepentir de haber tomado esa decisión, que va a ser una de las mejores después de que conocimos la vida a través de Jesucristo. Yo quiero pedirle que esta noche podamos orar a Dios pidiéndole que aumente nuestra fe, que nuestros ojos siempre estén puestos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo, que aprendamos a depender del Espíritu Santo. Nuestra vida tiene que ser así. Probablemente, porque yo no lo puedo asegurar, probablemente sean ya los tiempos finales. Hay muchas cosas que apuntan a que se instaure el nuevo orden mundial del sistema. Eso solo el tiempo nos lo va a decir, pero las cosas como pintan parecieran que van enfocadas ahí. Y solo van a poder pasar esas situaciones y estas situaciones. Miren lo que se viene. Por ejemplo, hay en Estados Unidos, calculan que van a haber 30 millones de desempleados. O sea, 30 millones de hogares en donde va a hacer falta la comida. ¿Y sabe quién los va a sostener? A los que son hijos de Dios y que probablemente se queden sin trabajo. Ojalá no sea así, pero a eso los va a sostener el Espíritu Santo. Bueno, ya se está viendo en Estados Unidos. Los latinos están siendo sostenidos por otros latinos. Y muchos de ellos cristianos, creen en Dios, y ahí les están llevando sus raciones de comida. Igual aquí en este país, en El Salvador, muchas de las personas personas altruistas están llevando alimentos a las comunidades aquí y allá. Dentro de esas comunidades hay hermanos nuestros, creyentes, hijos de Dios, que están siendo beneficiados. Dios toca los corazones para que les lleven los alimentos. Porque son tiempos difíciles, pero cuando aprendemos a depender de Él, Él se entiende de todos nuestros asuntos y Él tiene cuidado hasta de lo más mínimo de lo que tú y yo necesitamos. Le vamos a pedir esta noche a Mariceli que ore por nosotros esta noche, sí, y que
le pidamos a Dios que nos enseñe a depender de Él, a tener fe realmente. Señor, gracias porque podemos iniciar una semana en la que hemos visto y vamos a ver tu mano con nosotros. Gracias porque cada día nos enseñas a ser como tú, a poder ser un ejemplo de amor hacia las demás personas. Señor, bendícenos que podamos nosotros aprender que tu voluntad para nuestras vidas es buena, agradable y perfecta, y que todo tú lo tienes ya trazado, que tú sabes el fin para cada una de nuestras vidas, Señor, que podamos realmente aprender a confiar en ti, que podamos aprender a vivir en fe, a saber que tú nos sostienes, a saber que tú no nos abandonas y que tú estás en medio de cualquier circunstancia con nosotros, Señor. Que esta noche podamos descansar en paz, que tu presencia nos acompañe, que tu espíritu esté con nosotros, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Amén. Les esperamos mañana a las 6:30 con el estudio del discipulado. Así que no se lo pierdan. Que la paz y la gracia del Señor estén con todos. Amén.